Shabbat Shalom, amigos del canal Israel en el Camino. Qué privilegio que me dan más una vez a mis amistades de poder compartir con ustedes un poco de lo que leí en la parashá, en la haftará de la semana, y poder compartirlo con ustedes para que juntos podamos hacer un ejercicio de aproximarnos cada vez más de nuestro Creador. Y la parashá de esta semana se llama Kitizá. Está en el libro de Éxodo, Shemot 30 del versículo 11 hasta el capítulo 34 versículo 35. La Haftará la tenemos en el primer libro de Reyes, el capítulo 18 del 1 hasta el 39. En el Brit Hadashah leemos el primer libro de a los Corintios, el capítulo 8 del versículo 4 al 14, y el Salmo 75. Y se llama Kitizá porque empieza diciendo de que habló también Adonai a Moshe diciendo: cuando hagas un censo de los hijos de Israel para contarlos, cada uno dará a Adonai un rescate por su persona cuando sean contados, para que no haya plaga entre ellos cuando los hayas contado. Entonces, Kitizá, cuando hagas. Y me gustaría comenzar hablando del capítulo 32, donde tenemos un escenario. Moshe subió para estar en reunión con el Eterno y demoró un poco para volver. Y el pueblo se impacientó y hizo con que Aarón les hiciera un ídolo, un becerro. Y el relato empieza en el versículo 31 cuando Moshe le dice a Aarón: ¿qué te ha hecho este pueblo para que hayas traído sobre él tan grande pecado? Y Aarón respondió: no se encienda la ira de mi señor, tú conoces el pueblo, que es propenso al mal. Pero me dijeron: haznos un Dios que vaya delante de nosotros, pues no sabemos qué le ha acontecido a Moshe, el hombre que nos sacó de la tierra de Egipto. Y yo les dije: el que tengo oro, el que tenga oro, que se lo quite. Y me lo dieron, y me eché al fuego, y salió este becerro. Fíjense qué diálogo más complejo. Primero, Aarón dice: no se encienda la ira del Señor. Es lógico que se encendería la ira de Moshe, porque había una corrupción, era corrupto. Y él le dice: tú conoces el pueblo, que es propenso al mal, y eso lo sabemos. Y me dijeron: que hagas un Dios que vaya delante de nosotros, porque no sabemos lo que le sucedió a Moshe, el hombre que nos sacó de la tierra de Egipto. No, cuidado, ahí hay otro equívoco. Quien los sacó de la tierra del Egipto era el Eterno. Moshe nada más que los lideró, pero quien hizo el esfuerzo fue el Eterno. Y es entonces que es importante entender de que Aarón había sido nombrado de manera individual por el Eterno para ser Cohen. Fíjate que en el capítulo 28 de Éxodo dice al versículo 1: entonces harás que se acerque de ti adentro de los hijos de Israel tu hermano Aarón, y con él sus hijos, para que me sirvan como Coanim, como sacerdotes. Aarón con Nadab, Abiú, Eleazar y Tamar, hijos de Aarón. O sea, había una misión. Ellos estarían representando el pueblo delante del Eterno. Ahora, es importante que nos entendamos una cosa que es extremadamente real, y eso lo tenemos en el Tehilim, el Salmo 14, el versículo 3, que dice: todos se han desviado, a una se han corrompido, no hay quien haga el bien, no hay ni siquiera uno, no tienen conocimiento. Todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comieran pan y no invocan a Adonai, el Señor. Y esto el rabino Shaul, el apóstol Pablo, lo usa para en el libro de Romanos, el capítulo 3, el versículo 10 y 11, 10, 11 y 12 dice: como está escrito, no hay un justo, ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Elohim. Todos se han desviado, a una se hicieron inútiles, y no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Entonces, queda de una manera muy clara que nos es difícil mantener una orientación que el Eterno nos da. Es difícil sin su ayuda, porque si somos realmente desviados para el mal,
entonces necesitamos de la ayuda divina para poder acertar nuestro camino. Y esto lo tenemos en el libro de Juan, el capítulo 14, el versículo 26 dice: pero el Consolador, el Ruach HaKadosh, a quien Abba, el Padre, enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he. Entonces, tenemos que ponernos en una posición de reconocer de que somos inútiles delante del Eterno, porque queremos hacer las cosas de nuestra manera. Y cuando hacemos las cosas de nuestra manera, nos desviamos de la orientación, porque Él nos quiere perfectos, Él nos quiere como su pueblo, y Él quiere de todas las formas que nosotros le seamos fieles. Y si sabemos que nos corrompemos, y si sabemos que nos confundimos, y si sabemos que salimos de sus instrucciones, solamente con su ayuda, a través de la acción poderosa del Ruach Elohim, ese Ruach que hizo el mundo como lo conocemos hoy, que es lo que leemos enseguida que abrimos nuestro Tanaj, la Biblia, en Bereshit, aparece de una manera clara, y el Ruach Elohim ya estaba presente. O sea, él no es que es nuevo en nuestro campo, él estaba siempre delante del Eterno, y era él que quería ayudarnos, como quiere ayudarnos y como nos ayudará si lo dejamos. Ahora bien, volvemos al texto inicial. Y se hizo un becerro de oro. Es ahí donde viene todo el desorden y la confusión, porque Shemot 20, Éxodo 20, el capítulo 20 del libro de Shemot, el capítulo 20, el versículo 4, y lo repito para que sepas que es ahí donde están los 10 mandamientos, hacer et adibrot. Estos 10 mandamientos, el versículo 4 nos dice de una manera muy clara: no te harás ídolo ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. O sea, queda claro, era un ídolo, era una idolatría. Entonces te das cuenta cómo necesitamos de la expertise que el Ruach, que el Espíritu, nos ayude a entender todas las posibilidades de equivocarnos, que Él nos tiene que ayudar para que podamos hacer lo que necesitamos hacer. Pero creo que un poquito antes de habernos sido dados los 10 mandamientos, en el capítulo 19 del mismo libro de Éxodo, leemos en el versículo 6: y vosotros seréis mí, para mí, el Eterno hablando, y vosotros seréis para mí un reino de Kohanim, de sacerdotes, y una nación santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. O sea, tenemos una tarea que nos fue dada. No era solamente para Aarón, no era solamente para sus hijos. Nosotros también tenemos que cuidar de hacer lo que el Eterno nos dijo, pero tenemos que cuidarnos para no caer en la idolatría. Y ahí cambio para lo que dice el capítulo 31 de Shemot, que hay una recomendación importantísima. Fíjate, Éxodo 31 a partir del versículo 5 dice: durante 6 días se trabajará, pero el séptimo día, Shabbat, será día de completo reposo, santo al Elohim. Cualquiera que haga obra alguna en el día de reposo morirá irremisiblemente. Y los hijos de Israel guardarán, pues, el día de reposo, celebrándolo por todas sus generaciones como pacto perpetuo. Si en alguna vez estuviste en una sinagoga, si alguna vez acompañaste un servicio de Shabbat, entonces oíste el himno de Shambru, y eso es exactamente lo que ves aquí. Los hijos de Israel guardarán pues el día de reposo, celebrándolo por todas sus generaciones como un pacto perpetuo. Y continúa el versículo 17. Es una señal entre yo, el Elohim, y los hijos de Israel para siempre, pues en 6 días el Eterno hizo los cielos y la tierra, y en el séptimo día, que era Shabbat, dejó de trabajar y reposó. Fíjate que la instrucción es de una manera clarísima: trabajar 6 días, pero reposar en Shabbat, para renovar nuestras energías, aumentar el aliento
para poder recomenzar de nuevo en el primer día de la semana. Entonces, cuidado, no quieras decir, entonces voy a descansar todos los días. ¿Sabes? Trabajo un día y descanso 6. No, es exactamente el contrario, porque Dios no quiere que seamos perezosos. El libro de Proverbios, el capítulo 13, el versículo 4 dice, el alma del perezoso desea, pero nada consigue, mas el alma de los diligentes queda satisfecha. Entonces, de nuevo, Dios separó un día para el descanso, que es un día, el resto se trabaja. Entonces, ya que trabajamos, fíjate lo que en el libro de Bereshit, Génesis, capítulo 2, versículos 2 y 3, es lo que decimos la bendición cuando recibimos el Shabbat. Es la brajá de recibir el Shabbat. Y en el séptimo día, Shabbat, completó Elohim la obra que había hecho y reposó en el día de Shabbat de toda la obra que había hecho. Y bendijo Elohim el Shabbat y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que él había creado y hecho. Entonces hay un día que fue separado, es un día especial. No es antes, no es después, es Shabbat, es el sábado. Y es el único día que vemos que el Eterno santificó. Entonces tenemos que encontrar un equilibrio de una manera muy clara entre lo que nos es ordenado hacer y lo que no nos es ordenado hacer. Si trabajamos 6 días, el día sábado es el día de descanso. Pero cuidado, hay un problema con relación a idolatría. ¿Estamos idolatrando el trabajo o estamos idolatrando al Eterno? En el libro de Hechos, en el capítulo 18, Rav Shaul, el apóstol Pablo, dice a partir del versículo 1, después de esto, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y se encontró con un judío que se llamaba Áquila, durante del Ponto, quien acababa de llegar de Italia con Priscila su mujer, pues Claudio había ordenado a todos los judíos que salieran de Roma. Fue a ellos y como eran del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y el versículo 4 de Hechos 18 dice, y discutía en la sinagoga todos los días de reposo, el Shabbat, y trataba de persuadir a judíos y a griegos. Entonces, queda claro que la misión, trabajar, sí, trabajamos todos los días, pero cuidado, no vayas a idolatrar el trabajo. Tanto así que hay uno de los salmos, el Salmo 127, de una manera clara, dice, a partir del versículo 1, si el Eterno no edifica la casa, en vano trabajas los que la edifican. Y si el Eterno no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Es en vano que os levantéis de madrugada y que os acostéis tarde, que comáis el pan de afanoso labor, pues Él, el Eterno, da a su amado aún mientras duerme. Entonces, la idolatría para cuando confiamos de que si podemos trabajar 6 días, descansamos uno, juntamos aliento para recomenzar todo. Pero hay una recomendación que todavía me gustaría de insistir. Ya vimos de que no podemos hacer idolatría, ya vimos que el trabajo es una idolatría si no está bien administrado, pero hay una cosa un poco más amplia con relación al trabajo. Fíjate, en Juan 6:27 leemos, trabajad no por el alimento que perece, sino por el alimento que permanece para vida eterna, el cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este es a quien el Abba Padre, el Elohim, ha marcado con su sello. Recuerda que el Hijo del Hombre es Yeshua, y él está junto al Padre, y nos marcó con su sello. Entonces, tenemos que trabajar por una cosa un poco mayor. No es solamente trabajar para el día, no es solamente idolatrar el trabajo, no es solamente guardar el Shabbat. Tenemos que hacer alguna cosa por el alimento que está mucho arriba de todo lo que queremos encontrar, que es el alimento que no perece. Entonces, es ahí donde encontramos una esencia maravillosa para nuestro camino. Fíjate, todos nosotros en algún momento dijimos la oración Shema Israel. Oye, oh Israel, que está en el libro de Devarim, el libro de Deuteronomio, el capítulo 6, y dice, y estas palabras
que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y diligentemente las enseñarás a tu hijo y hablarás de ellas cuando te sientas en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Fantástico. Entonces vemos de que tenemos que hablar de nuestro Eterno durante todo el tiempo. Tenemos que buscar su ayuda a través del Ruach para que este espíritu nos ponga en el camino correcto, para que no nos confundamos, para que no hagamos boberas, para que sepamos separar lo santo de lo que no necesitamos hacer, que es lo profano. Si el Eterno nos da instrucciones, es más importante que las cumplamos y cuando no conseguimos concentrarnos en eso, pedir su ayuda. Es importante reconocer de que la posibilidad de desvíos existe. Como vimos, Aarón hubo una ceremonia donde fue nombrado Cohen sacerdote, pero se confundió. ¿Por qué? Porque todos nosotros estamos realmente de una cierta forma en el equilibrio entre lo correcto y lo incorrecto. Y como vimos de una manera clara, no hay quien entienda, quien busque a Elohim. Tenemos que nosotros tomar la iniciativa, porque lo más difícil él ya lo hizo. Lo más difícil, él nos sacó el peso del pecado cuando reconocimos que precisábamos de ayuda para estar de vuelta en su presencia. Y ese es el trabajo que Yoshua hizo por cada uno de nosotros. Él es el Mashiach. Él vino para cumplir todo lo que había sido prometido. Y lo ponemos de una manera muy simple. Fíjate, si hoy en nuestros días, llegara Mashiach, iban a ser en dónde? En Betlehem, en Belén. Hay un problema geográfico muy importante. Hoy en Belén ni siquiera podemos pasar como Yehudim porque es un terreno que lamentablemente está en manos del enemigo. Es un pedazo de Israel que simplemente fue tomado por el enemigo. Entonces ya vimos de que no pueden hacer en Belén si es el Mashiach Ben Elohim, el Mashiach de Dios, y es Ben David, o sea, el hijo de David. Ya sabemos de que en esa región no podría ser realmente Ben David. No hay chance. Tampoco es posible que venga de la casa de Yehudá, de donde viene David, porque se perdieron las genealogías. Entonces, hoy en nuestros días es imposible que tengamos Mashiach. Tenemos que volver a las condiciones originales y reconocer de que hoy en nuestros días o aceptamos Yeshua como Mashiach o estamos en dificultades porque estamos cargando el peso de nuestros pecados. Recuerda, ninguna de las instrucciones del Eterno se termina. Vimos de una manera clara que él decía para todas las generaciones y hoy es nuestro día. Nuestra generación tiene que también estar delante del Eterno. Me gustaría que en este Shabbat, y quizá cuando hagas una revisación de tu vida delante del Eterno, puedas darte cuenta de la importancia de no salir de delante de las instrucciones de Él. Y cuando estás en dificultades, mismo cuando estás alegre, acuérdate de conversar con tu Elohim, pedir su ayuda y permitir que el Ruach HaKadosh te llene. Y eso solamente sucede cuando te pones delante de Él y reconoces, preciso de tu ayuda. Ven y sácame el peso de mis pecados. Que este sea tu punto de reflexión en este Shabbat Kitzur y que con eso puedas celebrar un Shabbat con mucho Shalom. Shabbat Shalom.